El sonido del reloj de pared marcaba las 4 de la tarde en la sala silenciosa, mientras yo permanecía sentada en ese sofá amplio y de cuero oscuro, esperando. Frente a mí, las fotografías del amigo de mi hijo colgaban en la pared con una precisión meticulosa, formando una especie de retrato de su juventud y vitalidad. No podía evitar observarlas con detenimiento. En cada imagen, él lucía confiado, con su sonrisa atrayente, y su postura despreocupada irradiaba un encanto que atrapaba mi mirada. Sin darme cuenta, mi mente empezó a divagar hacia lugares que no debía, hacia pensamientos que no correspondían a una mujer de mi edad, una madre de 41 años. El leve crujir de los zapatos bajo el peso de alguien interrumpió mis pensamientos, sacándome de esa fantasía incómoda y tentadora a la vez. Giré la cabeza, y allí estaba el amigo de mi hijo parado en el umbral del pasillo, su figura destacaba bajo la tenue luz. Su mirada llena de un descaro juvenil, me recorrió de pies a cabeza como si fuera un pintor detallando cada trazo de una obra. Me quedé quieta, desconcertada por la intensidad con la que sus ojos me hablaban sin decir una sola palabra. Me sentí halagada, no lo voy a negar. Pues sinceramente mi reflejo en el espejo, aún me mostraba una mujer que mantenía su porte y su atractivo, aunque las décadas hubieran pasado. «Buenas noches, señora», dijo el amigo de mi hijo rompiendo el silencio con una voz suave, pero cargada de un tono que me hizo estremecer. «Lamento haberla hecho esperar, seguramente quiere saber sobre su hijo, ¿verdad?», continuó mientras sus ojos aún vagaban por mis piernas cruzadas. «Sí, vine por eso», le respondí, sintiendo como el calor subía por mis mejillas. «Entiendo, por favor siga sentada», dijo mientras hacía una seña a la joven del servicio para que me ofreciera algo. En ese momento me di cuenta de que mi vestido se había subido un poco más arriba de lo que era apropiado, y al notar su mirada fija, traté de disimular mi incomodidad ajustándolo ligeramente. El joven sonrió, pero al verse descubierto, agachó la cabeza avergonzado. Fingió buscar algo a su alrededor, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que su atención había sido más obvia de lo que pretendía. La situación adquirió una tensión palpable, algo que flotaba entre nosotros pero que ninguno estaba dispuesto a verbalizar. La joven regresó pronto, sosteniendo una taza de café humeante. El aroma intenso llenó la sala, y la porcelana fina de la taza era fría al tacto. Mientras la joven se retiraba en silencio, aproveché para tomar un sorbo, intentando ocultar el nerviosismo que se había instalado en mi pecho. El café quemaba ligeramente mi lengua, pero me brindaba una excusa para apartar la mirada del joven, quien ahora me observaba desde su asiento, con las manos descansando sobre sus rodillas y una expresión que no podía descifrar del todo. «No se preocupe por su hijo», dijo el amigo de mi hijo, interrumpiendo mis pensamientos una vez más. «Está aquí en mi casa, solo se quedó usando el baño y en un momento bajará». Sus palabras me trajeron un alivio inmediato, aunque no suficiente para eliminar esa sensación incómoda que me invadía desde que lo vi parado en la puerta. Sentí un suspiro de alivio salir de mí, pero también una culpa creciente por la dirección que mis pensamientos habían tomado, en esos breves instantes de silencio. Él era el amigo de mi hijo, un joven apenas comenzando su vida, y yo una mujer con una trayectoria y una madre. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, de mi nerviosismo por la preocupación que sentía por mi hijo. Pero entonces, sus ojos volvieron a buscar los míos, y esa chispa de desafío y de interés seguía allí. Me estremecí por dentro, y la distancia entre ambos parecía haberse acortado de manera imperceptible, aunque él no se hubiera movido de su lugar. Había algo en esa sala que creaba una tensión extraña, como si el espacio se hubiera cargado de energía. «¿Está todo bien, señora?», preguntó con una sonrisa ligera, casi burlona, mientras jugaba con la manga de su camisa. «Sí, claro, porque no habría de estarlo», dije rápidamente, cruzando las piernas de nuevo, esta vez con mayor cuidado. «Solo estaba preocupada por mi hijo», le dije. Él asintió, pero la manera en que sus ojos se mantenían fijos en mí, en cada uno de mis movimientos, me decía que sabía que mi preocupación no era lo único que me estaba afectando. A través del cristal de la ventana, el sonido de una brisa nocturna agitó las ramas de los árboles, y el reloj seguía marcando el paso del tiempo en la pared. Cada segundo y cada tic-tac resonaba en mis oídos, subrayando la incomodidad de la situación. El joven se levantó lentamente de su asiento, como si se tomara su tiempo para disfrutar el momento, y se acercó a la mesita del centro entre nosotros.
Se inclinó levemente hacia mí, lo suficiente para que pudiera oler su colonia, fresca y amaderada. ¿Le gustaría otro café?, preguntó con su voz más suave ahora, pero con un matiz de intenciones no dichas. No gracias, creo que con este es más que suficiente, le dije yo. El amigo de mi hijo estaba frente a mí, y su presencia dominaba el espacio de una manera que parecía intencionada. Aquel joven de 21 años, con esa confianza que solo la juventud otorga, me miraba como si viera algo más que la madre de su amigo. Señora, yo quisiera tener una madre como usted, dijo él, con una voz suave pero cargada de intenciones. Sus palabras salieron lentas, cuidadas, mientras se mordía el labio inferior. Una madre tan bella y comprensiva, qué dicha sería eso. La sala parecía hacerse más pequeña con cada palabra suya, con cada sutil gesto. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Su mirada nunca se apartó de mí, y la manera en que sus labios se movían, no correspondía a la inocencia que intentaba aparentar. Había algo más, algo que sus palabras no revelaban, pero que su lenguaje corporal gritaba. Porque sé que usted es una gran mujer, continuó con su tono volviéndose más juguetón, más atrevido. Es una verdadera mamacita, soltó sin filtro, con una sonrisa que me hizo reír ligeramente, aunque el aire de la sala parecía haberse vuelto más denso. Sentí que mis mejillas se calentaban, no de vergüenza, sino de una incomodidad que no sabía cómo manejar. Traté de mantener la compostura, pero sus ojos seguían estudiándome, desafiándome. No sabes ni lo que dices, le respondí entre risas nerviosas. Mis palabras intentaron sonar firmes, pero no pude evitar que una ligera broma escapara de mis labios. Te hace falta un poco más de claridad en lo que dices, y sobre todo, valentía para decirlo. Él sonrió, y esa sonrisa se quedó flotando en el aire como una promesa no dicha. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y no tenía intenciones de retroceder. Sentí un escalofrío recorrerme mientras trataba de cambiar el tema, recordándome por qué estaba ahí. Mejor dime qué sabes o qué pasó con mi hijo, le dije intentando llevar la conversación de vuelta a un terreno más seguro. Su expresión cambió, suavizándose un poco, aunque esa chispa de atrevimiento no desapareció por completo. «Sabe, señora, yo quisiera que usted no sea tan dura con él», empezó a explicar, y en ese momento su voz tomó un matiz más serio. Resulta que anoche, cuando salimos de la universidad, lamentablemente él encontró a su prometida en brazos de otra persona. Sentí un nudo formarse en mi estómago al escuchar esas palabras. El dolor que mi hijo debía estar sintiendo era palpable, incluso a la manera en que su amigo lo describía. Mi corazón se encogió al pensar en él enfrentando esa traición. Por esa razón me pidió que lo acompañara a calmar su pena, continuó, y yo lo observé atentamente, notando cómo el joven parecía medir cada palabra. Y pues, bebimos un poco, el asunto es que él volvió a beber hoy, y la verdad está bien dormido. Solté un suspiro largo, sintiendo como la preocupación por mi hijo desplazaba cualquier otro pensamiento que hubiera rondado en mi cabeza momentos antes. La preocupación de madre volvió a dominarme, mientras me preguntaba cómo lidiar con la situación. Pero entonces, él continuó, me pidió que si usted llegaba, no le dijera que estaba aquí. Pero yo no puedo hacer tal cosa, y menos a una mujer tan bella y que merece mucha consideración. El eco de esas últimas palabras resonó en la sala como una provocación sutil. A pesar de la seriedad del tema, no dejaba de sentir ese aire de coqueteo en su tono, ese juego constante que no se atrevía a abandonar. Justo en ese momento, cuando el ambiente se sentía cargado de tensión no resuelta, escuché el sonido de pasos torpes provenientes del pasillo. Mi hijo entró a la sala, restregándose la cara con las manos, despeinando aún más su cabello alborotado. Parecía haberse despertado de un sueño profundo y pesado. Su presencia cambió la atmósfera de inmediato, el aire pareció volverse menos denso, pero aún así, la situación no dejó de sentirse incómoda. «Mamá», murmuró él, con la voz rasposa y apagada. «¿Qué estás haciendo aquí?» Me levanté del sofá, dirigiéndome hacia él con una mezcla de preocupación y alivio. Sabía que tenía que enfrentar la conversación difícil sobre lo que había pasado, pero ahora, lo único que me importaba era que él estuviera bien. «Vine a buscarte», le respondí sin poder ocultar la preocupación en mi tono. El llanto de mi hijo no se hizo esperar,
rompiendo el silencio que hasta hacía un momento se sentía tenso, casi incómodo. Su cuerpo se estremecía con cada sollozo, y yo no podía hacer más que acariciar su cabello con suavidad, intentando darle algún consuelo, aunque me sentía impotente. Mientras lo abrazaba, la presencia del amigo de mi hijo detrás de mí se hacía notar. Su sombra se proyectaba sobre la pared, inmóvil pero presente, como un espectador silencioso de la escena. Hijo tranquilo, le susurré sintiendo como su dolor se desbordaba sobre mí. No sé qué decirte ni cómo actuar ahora, pero tu padre vendrá en 2 días a casa. Tal vez él pueda ayudarte, darte algún consejo. Mi voz sonaba insegura, casi vacilante, porque en el fondo sabía que esas palabras no tenían el peso que deseaba. Sabía que mi esposo, su padre, no era la figura de apoyo que mi hijo necesitaba en ese momento. Mi hijo se separó de mi abrazo, secándose las lágrimas con la manga de su camisa. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de frustración y desilusión. Mamita linda, comenzó con un tono amargo que me dolió más que sus palabras. ¿En lo que tú estás, papá, preocupado? Él no se preocupa ni por ti, que fue a quien conoció primero. ¿De verdad crees que va a ayudarme a mí? ¿Acaso no te das cuenta? Nunca está en casa, y cuando lo está, es solo para criticarnos, para señalar lo que no hacemos bien. Su voz se quebró al final, y en ese momento, el dolor que sentía por la traición de su prometida parecía fusionarse con una verdad más profunda, la ausencia emocional de su padre. Me dolía escucharlo, porque sabía que en muchos sentidos, tenía razón. No tenía una respuesta que pudiera aliviar ese dolor. Todo lo que podía hacer era estar ahí, ofrecerle mi abrazo, aunque no tuviera las palabras correctas. No, mamá, dijo con firmeza, volviendo a mirarme, con sus ojos buscando los míos con desesperación. Me basta con un abrazo tuyo, aunque no sepas qué decir. Porque tú eres la única que ha estado conmigo siempre y lamento haberme ausentado de la casa ayer. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Mientras intentaba procesar todo lo que mi hijo sentía, el amigo de mi hijo, que hasta ese momento había estado en silencio, dio un paso adelante. Y su voz cortó el aire de manera inesperada. Parece que es mejor que los dejes solos, dijo con una mezcla de incomodidad y respeto. Pero su tono también llevaba una pizca de esa familiaridad que ya había mostrado antes. Mi hijo, aún con la voz entrecortada por las lágrimas, alzó la cabeza y lo detuvo antes de que diera otro paso. No, por favor no te vayas, le rogó. Ahora que mi madre está aquí, me gustaría que ella también conviviera conmigo, contigo. ¿Podrías traer algo de beber?, añadió con una sonrisa débil pero genuina. El amigo de mi hijo, como si hubiera estado esperando esa invitación, respondió rápidamente con su voz alegre, pero siempre con ese toque de coqueteo latente. Por supuesto, ya vuelvo, dijo, antes de desaparecer por el pasillo. El sonido de sus pasos alejándose llenó la casa, y por un momento, el silencio entre mi hijo y yo se sintió abrumador. Mi mente volvía una y otra vez a sus palabras, a la dureza con la que se refirió a su padre. Sabía que detrás de su enojo había una verdad que ambos habíamos evitado enfrentar durante mucho tiempo. Hijo, comencé, pero él me interrumpió con un gesto de la mano. No necesitas decir nada, mamá, no te preocupes. Sé que él no va a cambiar, murmuró con una resignación que me rompió el corazón. Antes de que pudiera responder, escuchamos el tintineo de botellas y vasos, y el sonido suave de una charola de metal rozando la superficie de una mesa en la cocina. El amigo de mi hijo volvió con una botella de vino y 3 copas. La etiqueta de la botella tenía un aire de sofisticación, un detalle que me sorprendió en alguien tan joven. Colocó las copas frente a nosotros y sirvió el vino con una elegancia inesperada. Aquí está, dijo extendiendo una copa hacia mí, mientras sus ojos brillaban con algo más que simple amabilidad. Brindemos por la compañía, y para que la pena tuya desaparezca, dijo dirigiéndose a mi hijo. Tomé la copa, aún procesando la tensión acumulada de la conversación con mi hijo, mientras el amigo de mi hijo se acomodaba en el sofá junto a nosotros. El ambiente cambió nuevamente, la atmósfera se sentía más ligera, aunque la presencia de aquel joven seguía cargada de una energía que no podía ignorar. Por la compañía, repetí alzando la copa lentamente. Pero al hacerlo,
No pude evitar sentir que debajo de esa simple reunión, algo más profundo y peligroso latía en el ambiente, como un río subterráneo que ninguno de nosotros se atrevía a mencionar, pero que todos podíamos sentir. Mi hijo estaba completamente ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Sus ojos estaban cerrados, la cabeza reclinada hacia un lado del sofá, su respiración pesada y irregular. El vino había hecho su trabajo, envolviéndolo en un soporífero estado de inconsciencia que lo mantendría fuera de todo lo que estaba por venir. Las luces de la sala eran suaves, proyectando un resplandor cálido que jugaba con las sombras en las paredes. Cada parpadeo de la lámpara sobre la mesa creaba una atmósfera onírica, casi irreal. Sin embargo, lo que me mantenía despierta no eran las luces tenues ni los ecos sutiles del reloj que marcaba el tiempo en la pared. Era la mirada de su amigo, que se volvía cada vez más intensa a medida que avanzaba la noche. La forma en que sus ojos se fijaban en mí tenía un peso tangible, como si las palabras no dichas colgaran entre nosotros. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, una corriente silenciosa parecía recorrer el aire, cargado de una tensión que me resultaba difícil de ignorar. El sonido de las copas chocando con el aroma persistente del vino, creando una sensación de ligereza que, por extraño que pareciera, me daba una extraña valentía. El vino se convirtió en mi aliado inesperado, transformando mi timidez en una audaz determinación. La conversación se volvió más animada, las risas se volvieron más frecuentes, y el peso de la noche se volvió más ligero, como si el vino estuviera desdibujando las fronteras de lo posible. Finalmente mi hijo se quedó nuevamente vencido por el vino. El silencio en la sala se hizo más palpable, y el crujido de las sillas al movernos, y el roce de los zapatos contra el suelo eran los únicos sonidos que acompañaban nuestra transición hacia la habitación que su amigo había arreglado. Mientras acomodábamos a mi hijo bajo las sábanas, me permití un momento para observar la habitación. Había algo en la forma en que estaba dispuesta, en la tranquilidad que emanaba, que me hizo sentir que había algo más en juego aquí. Cuando regresamos a la sala, el amigo de mi hijo estaba sentado en un rincón. Después de un rato, sentí que había llegado el momento de cerrar el capítulo de esta noche. Me acerqué al amigo de mi hijo, con mi mente tambaleándose entre la lucidez y el vino, y le dije con una sonrisa forzada: «Sabes, creo que ya estuvo bueno, ¿tienes alguna habitación para mí? Porque en este estado no puedo manejar». Él levantó la vista con su expresión relajada, pero sus ojos revelaban una chispa de algo más profundo. «Claro», respondió con una calma que parecía enmarcar sus intenciones, «tengo una y es la mía, allí vas a pasar la noche hoy». Mis cejas se arquearon en sorpresa. «¿Cómo dices?». Él se inclinó hacia adelante, y sus palabras llevaban un matiz de desafío y sinceridad. «Pues como usted me dijo que necesitaba tener más valentía para decir las cosas claras. Pues eso es lo que quiero, y ya está en usted si acepta o se queda en la habitación de al lado». Me reí suavemente, y la risa escapó de mis labios con un toque de nerviosismo. La propuesta era audaz, y el vino había hecho su parte en liberarme. Sin más, le hice una señal con la cabeza, indicando que nos dirigiéramos a su habitación. El pasillo hacia su habitación estaba bañado en una penumbra suave, y el crujido de mis tacones contra el piso era un ritmo acompasado por el latido acelerado de mi corazón. La habitación estaba decorada con un gusto masculino, un espacio ordenado pero acogedor. La luz de la lámpara de mesa proyectaba un resplandor cálido sobre las sábanas, que estaban dispuestas de manera impecable. El aire estaba impregnado con un sutil aroma a madera y especias, una mezcla que tenía un efecto casi embriagador. Nos acomodamos y cada toque y susurro se convirtieron en una danza de intensidad y deseo, y el tiempo se volvió difuso, no suficientemente largo para nuestro anhelo. Al amanecer me levanté a las 6 de la mañana, con la esperanza de dejar la habitación antes de que mi hijo despertara. Me deslicé silenciosamente hacia el pasillo, sintiendo el frío matutino en mi piel. La mañana estaba aún envuelta en un silencio que contrastaba con la energía que había llenado la noche. Hasta el día de hoy, sigo llegando a casa del amigo de mi hijo, con la frecuencia con la que él llega a la nuestra. La rutina se ha establecido, una serie de encuentros en el crepúsculo entre lo prohibido y lo deseado. Y aunque cada visita trae consigo su propia mezcla de anticipación y secreto, no puedo evitar preguntarme hasta dónde me llevará esta trama entrelazada de pasión y engaño. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita,
sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.